El comité entre abucheos y gritos a favor de la huelga general. Hay más gente que los propios trabajadores de Duro Felguera. Hay compañeros de todos los sectores. Hay compañeros de la minería. Hay compañeros del metal. Hay compañeros de todo el valle. Y es necesario en estos momentos dar una respuesta global. Duro Felguera se encuentra en el Valle del Nalón. Y es necesario que todos juntos demos respuesta y nunca grados de división que van a utilizar los empresarios de Duro Felguera contra nosotros. Seamos responsables, compañeros. El público no reaccionó ante los llamamientos a la unidad y terminó arrojando piedras y castañas a los líderes sindicales. Si nos ven divididos, el foco de resistencia que pueden representar las comarcas mineras, saben que se debilitará. Por eso, algunos que están incrustados entre el movimiento obrero, pero que nos tratan de dividir, lo que están contribuyendo es a hundir más a estas comarcas. Fue, según los líderes sindicales y muchos de los asistentes, un lamentable colofón para una de las manifestaciones más multitudinarias que se recuerdan en el Nalón. Los comercios cerraron sus puertas a las 5 de la tarde, muestra de solidaridad con los trabajadores de Duro, y varios colectivos vecinales, políticos y sindicales. Mujeres persiguen que los responsables municipales tomen parte activa en la defensa de los 232 puestos de trabajo que están en juego. Además, por espacio de 2 horas, los trabajadores se manifestaron pacíficamente delante del ayuntamiento, mientras miembros de la plataforma cívica en defensa de la comarca del Nalón intentaron entrevistarse con el alcalde de Langreo, el socialista Francisco González Zapico, para que éste le relatara las gestiones que ha realizado hasta el momento en ayuda de los afectados por el expediente. El grupo no fue recibido por el alcalde. Por otro lado, los trabajadores de Duro Felguera han criticado la actitud de las federaciones regionales y nacionales del metal, de UGT y comisiones obreras, a quienes acusan de mantener una actitud demasiado pasiva ante el problema. Necesidad de que mantengan su actividad en Asturias y la conveniencia de que se abran las vías de diálogo entre las partes para encontrar fórmulas que permitan beneficiar a los trabajadores. Monet ha insistido en esta reunión en que Duro Felguera debe modificar la política industrial, comercial y laboral que la empresa está siguiendo. Desde el grupo existe un compromiso de plantear a la Administración regional un plan estratégico antes de un mes. Se me manifestó la intención de estudiar esas reivindicaciones por parte de la empresa y plantear en el futuro próximo, un plazo de un mes, un plan estratégico que garantice o que presente las líneas a seguir por el grupo Duro Felguera en Asturias. Nosotros estudiaremos ese planteamiento que se nos va a hacer y lo trasladaremos a la opinión pública y sobre todo a los trabajadores si lo consideramos factible. Mientras tanto, los 232 trabajadores continúan despedidos y se mantiene la fecha del día 13 para la manifestación en la comarca del Nalón. La Federación del Metal de Comisiones Obreras ha convocado una manifestación el próximo día 13 en Oviedo para culminar así la jornada de 24 horas de huelga convocada por los 2 sindicatos mayoritarios en la cuenca del Nalón. En la medida que consigamos impedir esta agresión a los 232 trabajadores de Duro Felguera, estamos sentando las bases para impedir el que otros empresarios puedan tomar este mismo camino y proceder a la destrucción de los puestos de trabajo en Asturias. Comisiones Obreras ha emplazado a UGT a que se sume a la convocatoria. Esperamos y deseamos que participen con nosotros en este acto porque consideramos que la unidad de acción es fundamental, es básica. El lema de la manifestación hará referencia a la defensa de los puestos de trabajo en Duro Felguera y la readmisión de los 232 despedidos en Felguera, Construcciones Mecánicas y en el taller de barros. Según los representantes del comité de empresa, la resolución de la Dirección General fallando a favor de la empresa solo les ha dejado a los trabajadores un recurso, el de presentar un contencioso administrativo y seguir con las movilizaciones en la calle. Los líderes sindicales han insistido en que no están dispuestos a negociar si se trata de cambiar puestos de trabajo por dinero y que cada vez empeora la situación del grupo porque el principal accionista, el Central Hispano, está desviando la actividad industrial y se ha ido deshaciendo de la liquidez del grupo a través de contrataciones millonarias. A través de contratar gabinetes jurídicos, como es el Sagardoy Enterría, que cobran cifras astronómicas. Por ejemplo, cada viaje de una persona del gabinete Sagardoy Enterría Asturias cuesta 600.000 pesetas. A través de contratar a consultings, como fue PMS, Roland Berger Hesling o GESPRO,
Los contratos de estos consultings también son millonarios, de ciento y muchos millones, y a través de un rosario de contrataciones de directores que un año tras otro iban pasando por las filiales con contratos blindados, contratos a lo mejor de 17 millones al año. Esto contrasta, según ellos, con la filosofía de ahorrar reduciendo empleo que mantiene el grupo. Los portavoces de los trabajadores calificaron la reunión que mantuvieron ayer con los grupos políticos del Principado de decepcionante, porque según ellos no exigen al gobierno una solución. Aseguraron que esta se hace cada vez más difícil, sobre todo después de que se hayan vendido los terrenos que ocupa Felguera Melt. Duro Felguera se enquista cada vez más. Las inmediaciones del taller de construcciones mecánicas de Barros son el lugar habitual de los enfrentamientos entre la policía y los trabajadores despedidos. Los miembros del comité de empresa que fueron incluidos en el expediente de extinción de contratos han denunciado a la dirección de Duro Felguera ante los juzgados de lo social. Mañana se verán en Oviedo los casos relativos a los representantes sindicales de Felguera Melt. Para la semana que viene será el turno de los del taller de construcciones mecánicas de Barros. La dirección de la empresa ha denunciado por su parte una presunta ocupación ilegal de las instalaciones de Langreo por parte de los trabajadores. Estos han anunciado que están dispuestos a defender sus puestos de trabajo con todos los medios que tengan a su alcance. Por otro lado, para el próximo domingo está previsto organizar una cadena humana entre las factorías del taller de construcciones mecánicas y la de Felguera Melt, convocada por la plataforma de solidaridad del Valle del Nalón con los trabajadores despedidos, que son un total de 232, mientras continúa el cruce de críticas y acusaciones entre los protagonistas de las movilizaciones y la delegación del gobierno en Asturias. Fue abordado por un grupo de trabajadores. Unos dialogaron y otros optaron por los gritos de protesta. El presidente comunicó a sus interlocutores que el gobierno regional no ha olvidado el problema. Trevín añadió que la administración ha puesto más en la solución del conflicto que la propia empresa Duro Felguera. Por fin pudo dar comienzo el acto de entrega de los galardones de la Bienal, aunque el desarrollo del mismo tuvo que ser breve a la fuerza, dadas las continuas protestas por parte de un sector de los asistentes vinculados al problema de Duro Felguera. Los intentos de la organización para normalizar la situación fueron baldíos. En la 7ª Bienal de Pintura La Carbonera, uno de los certámenes artísticos más consolidados de Asturias, han sido seleccionadas un total de 33 obras. Orientelarmente a otros 18 trabajadores y el número de despidos alcanza ya la cifra de 250 personas. Esta mañana los trabajadores han cortado los accesos por carretera a la cuenca del Nalón. La empresa alega para justificar la suspensión que los afectados se han negado a desmontar máquinas de un taller. Esta mañana no ha sido permitido el acceso al trabajo a estas personas. Los dirigentes sindicales han criticado con dureza esta medida y responsabilizan a Duro Felguera de instaurar el despido libre en nuestro país. La situación puede complicarse en los próximos días. Los trabajadores que todavía permanecen en activo se niegan a realizar tareas de desmontaje en el taller. Este es el encargo sistemático que reciben de sus superiores. No sería extraño que en los próximos días se produjeran nuevas suspensiones cautelares. Por otra parte, los trabajadores de Duro Felguera han protagonizado esta mañana cortes en las carreteras de acceso a la cuenca del Nalón. Las fuerzas de seguridad han deshecho las barricadas que han provocado un colapso de circulación. Mañana está prevista una nueva huelga de 24 horas en las instalaciones de Duro Felguera en el Valle del Nalón. Los trabajadores han denunciado en numerosas ocasiones que el único propósito de futuro de la empresa es el de acabar con la actividad industrial que desarrolla en la comarca. Solo 3 de los 18 trabajadores sancionados hace 2 semanas por la dirección por negarse a desmontar la maquinaria acudieron hoy a sus puestos en el taller de Barros de Duro Felguera. Es una muestra de la respuesta que los trabajadores han decidido dar a lo que la empresa ha calificado como último aviso. Los trabajadores denuncian una campaña de miedos y se muestran dispuestos a negociar. En vez de hacer campañas metiendo el miedo a los trabajadores, tratando de confundir a la opinión pública, pongamos manos a la obra. Y como también decía un medio de comunicación recientemente, que se abra una negociación donde presentes todos y sobre el rigor de los datos, sobre el rigor de la situación y con las cartas boca arriba, hablando con sinceridad de qué se pretende, seamos todos capaces de apostar en la misma dirección y salvar un proyecto industrial que es imprescindible para la comarca y para la región. En la asamblea que mantuvieron hoy, los trabajadores asumieron la postura que en torno al conflicto ha manifestado el expresidente del Principado y han pedido que los políticos se sumen a la búsqueda de soluciones regionalizadas para la empresa. La crítica al Central Hispano y a la multinacional Metal Gesellschaft centró de nuevo las acusaciones de los trabajadores, que están convencidos de la existencia de un plan de desmantelamiento.
dispuestos a proseguir su lucha, han decidido compartir el dinero que algunos han cobrado como indemnización. En principio estamos ya pensando en la fórmula de, primero, compartir la penuria económica, es decir, bien, aquellos que de alguna manera hemos podido cobrar dinero a través de un procedimiento de otro, pues que se comparta entre todos. Esto es algo que venimos barajando desde hace tiempo y que tenemos muy claro. Buscamos una salida de conjunto y cuando corremos los riesgos no es a nivel individual, estamos dispuestos a correr a nivel de conjunto y queremos impartir o implantar una experiencia que es eso, la de compartir. Las concentraciones de ambos colectivos se desarrollaron sin ningún tipo de incidentes. Los trabajadores de Duro Felguera dedicaron al consejero de Industria una sonora pita, como señal de protesta por su intervención en el conflicto. Una intervención que, en opinión de los trabajadores, se aproxima más a las tesis de la dirección de la empresa que a las suyas. Las factorías de Duro Felguera en el Nalón volvieron hoy a quedar totalmente paralizadas. Y por el momento, la única novedad que se registra en este conflicto es valorada positivamente por los trabajadores, ya que consiste en que la dirección de Duro Felguera no ha vuelto a ordenar que sea desmontada maquinaria, orden que hizo crecer la tensión en los últimos días al desobedecerla a los trabajadores en activo. Por su parte, los del Águila Negra, mucho menos numerosos, quisieron también protestar en la obetense Plaza de España por la incertidumbre sobre su extinguida empresa. Hicieron entrega en la consejería de un regalo de Navidad que contenía algunas botellas de cerveza del Águila y textos alusivos a su situación. Por la dirección del Grupo Duro como ilegal, algo que rechazan categóricamente los trabajadores. En una asamblea celebrada esta mañana se ha puesto nuevamente de relieve el peligro de desaparición del grupo industrial. Tras sendas concentraciones ante las factorías desde antes del amanecer, los trabajadores de Felguera Mel y Felguera Construcciones Mecánicas celebraron esta mañana una asamblea para estudiar la fórmula de acercamiento a la treintena de compañeros que no han secundado la huelga de 24 días iniciada el pasado viernes como protesta contra la orden de desmantelamiento de maquinaria. Los trabajadores en huelga tratan así de evitar posibles enfrentamientos cuyo fomento achacan a la dirección de la empresa, la cual ha enviado un comunicado a comisiones obreras en el que tacha el paro de ilegal. No es cierto, la huelga es legal a todas luces, cumple absolutamente todas las obligaciones que marca la propia ley y por otra parte pues incluso hemos llegado a una demostración de buena fe por parte del comité de huelga intentando convocar a la dirección de la empresa a una reunión para, si era posible, eliminar los motivos por los que se convocaba la huelga, era posible llegar a un acuerdo, pues desconvocar la misma, ¿no? La demanda de soluciones políticas al conflicto en el marco de un espíritu regionalista ha estado de nuevo presente en la Asamblea, en la que se ha vuelto a denunciar la gestión del Grupo Duro, alertando sobre su posible desaparición, al tiempo que se destacaba la difícil situación de uno de los accionistas, la multinacional Metal Gesellschaft. El propio presidente de la Metal Gesellschaft ha dicho que el recorte puede empezar por medio ambiente, que es precisamente donde tiene los acuerdos con Duro Felguera. Por otra parte, el resultado de las cuentas económicas de Duro Felguera pueden estar y van a aparecer en muy breve plazo en torno a las pérdidas de los 6.000 millones de pesetas. Ha aparecido recientemente un agujero en una filial SAC de unos 1.000 millones. Por todas partes está apareciendo, pues eso, un deterioro constante de la gestión, unos resultados nefastos que son fruto precisamente, repetimos, de esa operación de maquillaje, de esa operación de naipes montada por Central Hispano que se desmorona, ¿no? Los trabajadores en huelga denunciaron también que algunos de sus compañeros que hoy entraron a trabajar llevaban mucho tiempo de baja o de vacaciones y están siendo utilizados por la empresa para recabar telefónicamente la presencia en el trabajo de quienes han secundado el paro. De la situación del Grupo Duro Felguera proviene de la crítica posición financiera de la empresa alemana Metal Gesellschaft, que es el segundo accionista de la empresa asturiana. Las pérdidas del grupo alemán se calculan entre los 144.000 y los 166.000 millones de pesetas. Además, tiene que afrontar una deuda de 640.000 millones. Este caos financiero ha motivado la destitución del equipo directivo de la empresa alemana, precisamente el que negoció la entrada en Duro Felguera. Ahora mismo, Metal Gesellschaft se plantea vender activos y negociar con los bancos acreedores. La quiebra es otro de los conceptos que se manejan. La aventura asturiana se inició en 1992. Además, hace pocos meses las dos empresas constituyeron la sociedad Felguera Bercelius, en la que concentraron todas las operaciones relacionadas con el sector del medio ambiente. Los directivos de Duro Felguera que intervinieron en esta operación ya saben que los alemanes dicen ahora que el sector medioambiental no les interesa. Ahora sus esfuerzos están concentrados en evitar la quiebra. 50 bancos alemanes esperan resarcirse de una cantidad de deuda que se acerca de forma peligrosa al 1 billón de pesetas.
de 24 días convocada el pasado día 7. Este grupo pide que sean las centrales sindicales y no los despedidos los que conduzcan el conflicto y se consiga una salida similar a las de otras empresas asturianas. 67 empleados que han vuelto al trabajo han ofrecido una rueda de prensa en una sala de reuniones del taller de Barros. Después de 10 meses de conflicto, lo primero que han hecho ha sido descalificar la huelga de 24 días, iniciada el pasado día 7. Esto, a nuestro juicio, y teniendo en cuenta ya la situación en la que se encuentra la factoría, significa el cierre, el principio del fin de la factoría y el cierre de la factoría, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. Estos empleados, en su mayoría afiliados a UGT, consideran que ya no hay posibilidad de negociación y que deben ser las centrales sindicales las que se pongan al frente del conflicto. Nosotros creemos que se debe dar una nueva orientación al conflicto y que esta orientación pasa porque se hagan cargo, o de alguna manera que pasen a tomar parte como agentes principales en el conflicto y por lo tanto a dirigir la marcha de él las centrales sindicales. Están seguros que los despedidos han sido incapaces de negociar y piden un giro. O si algo hubo un exceso, fue un exceso de lucha y un defecto de negociación o de diálogo. Entonces, yo creo que hubo una equivocación de planteamiento de quienes dirigieron esto. Y no me meto más. Estos empleados, que trabajan desde mediodía de ayer, darían como buena una salida no traumática. Y bueno, cuando la empresa da un envite, tienes que decidir. Y tienes que decidir si tienes fuerza para oponerte a un expediente de rescisión de contratos y decir, bueno, aquí no sobra nadie y lo consigo. O no tienes suficiente fuerza y tienes que decir, bueno, entonces lo que me voy a plantear es que no haya ninguna medida traumática, que nadie quede, digamos, con una mano atrás y otra adelante. Los huelguistas se han concentrado esta mañana a las puertas del taller. La dirección, por su parte, ha advertido que sancionará a quien demostrar su apoyo e identificación con los trabajadores que permanecen en las instalaciones de Felguera Construcciones Mecánicas, demandando diálogo y negociación como las únicas vías para mantener la actividad de la empresa y el empleo. Estos trabajadores, que han recibido también en días pasados el apoyo de la UGT, mantienen diferencias de criterio para afrontar el problema de la empresa con otro grupo que permanece encerrado en el Ayuntamiento de Langreo desde hace 6 días. Estos, en huelga de hambre, cuentan con el apoyo de comisiones obreras, defienden actuaciones más radicales y no quieren cesar en las movilizaciones mientras la empresa no acepte negociar con el comité una salida para los 232 despedidos y asegure una garantía de futuro para todo el grupo en Asturias. Desde la Federación Regional del Metal de Comisiones Obreras se apuntaba ayer que hay que hacer esfuerzos por limar diferencias entre los dos colectivos para continuar juntos en la búsqueda de una solución, y se instaba al Gobierno regional a que sea mediador para iniciar estas negociaciones. También la Federación Socialista Asturiana, en su comunicado, demanda de la empresa planes de viabilidad. De Muestras de Gijón, para expresarle su protesta ante la estacionada situación de la cooperativa de viviendas, que ha creado ya algunas situaciones personales rayantes en el drama. El boicot al acto sindical, en el que se iba a abordar la estrategia para la huelga general en la comarca de Gijón, finalizó cuando se les concedió a los cooperativistas el uso de la palabra. Os quiero decir que estamos hartos ya de que nos engañen. Estamos hartos de que nos estafen. La situación es límite. Como no den soluciones inmediatas, esto puede acabar en tragedia. Los responsables sindicales admitieron la responsabilidad de UGT al prestar sus siglas a la oscura operación cooperativista y mostraron su disposición a buscar soluciones, incluso con aportación económica si fuera necesario, pero dejando claro que primero hay que obtener la segregación de las cooperativas en otras más pequeñas. Si no podemos segregar, si no podemos hacer comunidad de propietarios, estamos atados de pies y manos para poder conseguir la vivienda en Moreda. ¿Qué es lo que se nos dice a nosotros en la última reunión que tuvimos en la Dirección General de Cooperativismo? Pues que hasta que no esté lo de la auditoría, no hay ninguna posibilidad de que se cree la comunidad de propietarios o se segregue en las cooperativas de PSV. Tras finalizar el boicot, el acto sindical se inició con los planteamientos estratégicos para la huelga, que pasan por un esfuerzo especial de movilización, el apoyo a una sola manifestación en Oviedo y la presencia sindical en las calles desde las 5 de la mañana. Un nutrido grupo de UGTistas, con el secretario regional, Eduardo Donaire, a la cabeza, visitó el taller de Barros, en cuyo interior permanecen encerrados los 80 trabajadores contrarios a la huelga. El secretario comarcal de la UGT felicitó a los encerrados por su actitud y dijo que este es el camino para evitar lo que más se teme, el desmantelamiento definitivo de la empresa. La empresa pretende deshacerse desde hace años de la división industrial
y el proceso de no negociación ha facilitado, insisto, aunque probablemente sin quererlo, lo que son las pretensiones de la empresa. Entre tanto, los 5 trabajadores de Duro Felguera en huelga de hambre en el Ayuntamiento de Langreo demandan que no se les excluya de la mesa de negociación. Todo nos indica que se va a tratar de hacer exclusiones en esa mesa de negociación, ¿no? Exclusiones que no son correctas desde muchos puntos de vista, ¿no? Nunca en los últimos procesos que ha habido de negociaciones, veamos UNOSA, veamos Ensidesa, se ha excluido a los representantes directos de los trabajadores. La delegación del Gobierno en Asturias sostiene que el dispositivo preparado es igual al de anteriores convocatorias de huelgas generales. En Asturias son 2.100. A ellos se les sumará una compañía de intervención inmediata. Por otra parte, 5.000 personas, delegados de los sindicatos, formarán los piquetes. Las centrales sostienen que serán informativos y no coactivos. La Unión Comarcal de Comisiones Obreras del Nalón considera que la huelga de hambre de los 5 trabajadores de Duro Felguera no es ajena a las demandas globales que motivan la huelga general. Por esta razón, tratará mañana a las 12 del mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Langreo de solidarizarse con ellos en una concentración. Estos trabajadores, desde nuestro punto de vista, significan el símbolo de la lucha por los puestos de trabajo contra la desindustrialización de la comarca, y se enmarca perfectamente su lucha dentro del significado global del día 27, entendiendo significado como la potestad de las empresas bajo los auspicios del gobierno en poder echar a sus trabajadores cuando lo crean conveniente, sin tener en cuenta ni las consecuencias sociales ni las consecuencias geográficas. En pueblos y ciudades es la nota más característica de esta jornada de huelga en Asturias. Las grandes empresas públicas, UNOSA y Ensidesa, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y varios sindicalistas han resultado heridos por impactos de piedras, tornillos y pelotas de goma, por enfrentamientos en Oviedo ante las cocheras de autobuses municipales y en Gijón a la entrada de la autopista y en Prica. Las centrales sindicales han denunciado la que consideran una actuación desproporcionada y abusiva de las fuerzas de seguridad del Estado, que les ha llevado a presentar una denuncia ante la delegación del Gobierno. Izquierda Unida de Asturias ha pedido la dimisión del máximo responsable de la Administración Central en Asturias, Manuel Ponga. Se vive con normalidad en el Principado. Las únicas discrepancias se relacionan hasta ahora con los índices de seguimiento del paro. La delegación del Gobierno solo facilita datos sobre la repercusión de la huelga en los organismos dependientes del Estado, o cifras que oscilan entre el 15% en educación y el 50% en sanidad, cifras que los sindicatos elevan al 75%. La Federación Asturiana de Empresarios asegura que la mayoría de las oficinas permanecen abiertas al público y que muchos comerciantes han cerrado por temor a los piquetes. Para los sindicatos, la huelga mantiene paralizada el 95% de la actividad de la región y alcanza al 100% en las grandes empresas. Lluvia de Oviedo sobre las 9 de esta mañana. El aspecto de la ciudad en general era de tranquilidad para los que no salieron de Oviedo. Los que intentaron hacerlo en tren tuvieron muchas dificultades. No se cumplieron los servicios mínimos y, según fuentes de la empresa, 10 unidades fueron boicoteadas y entre las 6 y las 8:30 de esta mañana solo 2 trenes pudieron circular. En la estación de Renfe de Oviedo apenas una docena de personas esperaban, algunos durante 2 horas, para trasladarse a Gijón o a otras zonas de Asturias. Otras optaron por el transporte en autobús que comunica Oviedo con Gijón y Avilés, con un servicio que sale a las horas en punto. En la estación de autobuses llamaba la atención la vigilancia policial, pero aunque hubo cambio de impresiones entre representantes sindicales de la empresa y de la policía, no hubo ningún tipo de incidentes. Donde sí se notó algo más de tensión fue a la puerta de algunos grandes almacenes. Las fuerzas de seguridad se multiplicaron en estos lugares y exigían a los piquetes informativos, que ellos se autocalificaban de no coactivos, de que no se reunieran en grupos de más de 5 personas. No se produjeron altercados, la ciudad permanece parada, solo algunas cafeterías han abierto sus puertas y la tranquilidad por el momento es total. Convocado esta manifestación en Gijón son Comisiones Obreras, Uso, Corriente Sindical de Izquierdas, CGT, CNT y Suatea. Contra la agresión del Gobierno y de la patronal, lucha y resistencia ha sido el lema de la pancarta de cabeza. Gijón tiene una población activa que supera las 100.000 personas, de las que 22.000 están en desempleo. Prácticamente el paro fue asumido de una forma participativa por el conjunto de los obreros de Gijón, y los incidentes que, según se argumenta, hubo no empañaron ni eclipsaron en absoluto la participación en la huelga. Una vez más, la ciudadanía de Gijón
con toda su generosidad, manifiesta el rechazo a los códigos laborales elaborados por el Gobierno y por la patronal. Esta situación fue comprendida perfectamente por la ciudadanía de Gijón y este rechazo que se manifiesta nosotros esperamos que se le dé un continuismo hasta poder neutralizar totalmente estos códigos laborales. Según los sindicatos convocantes, la participación en la manifestación ha alcanzado la cifra de 20.000 personas. La actuación de algunos piquetes en la ciudad ha provocado desperfectos en algunas instalaciones. Intensa, con 9 barricadas puestas en Oviedo, Gijón, Langreo y Avilés, que ahora mismo están retiradas y por lo tanto las calles están expeditas, las carreteras están totalmente libres y que indudablemente trajo como consecuencia 2 lesionados, policías nacionales y 2 detenidos. Ahora mismo la movilidad de la ciudad está recobrando su normalidad dentro de lo que es un día de huelga y hay gran presencia de trabajadores en polígonos industriales, gran presencia en el funcionariado asturiano y en los juzgados y la calle está recobrando vida en los bares y tiendas que tienen una movilidad bastante rayana a la normalidad. Acero y la falta de alternativas se suman a los motivos de la convocatoria. La de hoy es para el Principado la 7ª huelga general en 10 años. El paro es total en las grandes empresas públicas como Unosa y Ensitesa y ronda el 95% según los sindicatos en el resto de los sectores. La escasa actividad en pueblos y ciudades es la nota más característica de la jornada en Asturias. 3 policías nacionales y varios sindicalistas han resultado heridos en enfrentamientos ocurridos en Gijón y en Oviedo. Unidad general en el Principado. El presidente Trevín llama a la reanudación del diálogo entre gobierno y sindicatos. Manuel San Pedro Gallo será el nuevo presidente de la Caja de Asturias en sustitución de Fernández Noriega. Licenciado en Derecho, su actividad profesional está muy vinculada a la gestión pública y de empresas. A estas horas todavía no hay noticia de incidente alguno en la manifestación que acaba de tener lugar en Oviedo. De todas partes de Asturias han llegado autobuses que transportaban a los miles de asturianos que han querido responder a la convocatoria de los sindicatos y acudir a la manifestación. Esta ha partido de la Plaza de América y ha discurrido por las principales calles del centro de Oviedo. Los manifestantes han coreado consignas en contra de la política económica del gobierno y en las que han reiterado el rechazo a los contratos de prácticas y a tiempo parcial, medida principal que ha desatado esta huelga. Los líderes sindicales se han mostrado satisfechos de la respuesta de los ciudadanos en la movilización. La huelga general en Asturias ha sido tremendamente pacífica, al margen de las intencionalidades que la policía, a través de su delegado de gobierno, ha querido desvirtuar. Ha sido todo un éxito, con un paro del 90 al 95%, que lo rubrica esta gran manifestación donde nadie podrá decir que los piquetes informativos dieron lugar a más de 80.000 personas que hay en la calle en estos momentos aquí en Oviedo. La respuesta de los trabajadores asturianos, como siempre, responden a la llamada de los sindicatos de la región y como siempre han respondido en esta ocasión el 27 de enero, no acudiendo a trabajar y protestando con esta medida por esas otras medidas que el gobierno está imponiendo y que van a hacernos retroceder si no somos capaces de cambiarlas. Y yo estoy convencido que con esta respuesta seremos capaces de cambiarlas, nos van a hacer retroceder 50 años. Los portavoces de las organizaciones sindicales han reiterado que esta manifestación, acto central de la jornada de huelga de hoy, ha sido una movilización a favor del empleo y la solidaridad, 2 valores de la sociedad que hoy están en peligro y que confían que su respuesta convenza al gobierno de que debe rectificar. En Gijón